Hola a todos, soy Alan. Todos los creyentes en el Señor anhelan con ansia su regreso. Hoy hablaremos sobre las profecías del Señor Jesús y debatiremos las formas de entender el retorno del Señor. La mayoría de la gente cree que Él va a descender sobre las nubes. Si bien, según sus propias profecías en la Biblia, regresará y declarará palabras como el Hijo del Hombre. El Señor profetizó la venida o la aparición del Hijo del Hombre varias veces. Y eso precisamente se refiere a la aparición de Dios y su obra en la carne. Esta es la interpretación más pura. Y difícilmente la oirás en una iglesia. La venida del Hijo del Hombre es un gran misterio que nadie que no le haya dado ya la bienvenida sería capaz de identificar. Hay muchas profecías sobre el regreso del Señor en la Biblia, pero la mayoría provienen de los seres humanos, ya sean apóstoles o profetas, o también de los ángeles. Como estas son las más citadas, la gente anhela que el Señor descienda sobre las nubes. Sin embargo, su regreso es el secreto mejor guardado. El Señor Jesús dijo: «Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Como nadie sabe de aquel día y hora, ni siquiera los ángeles celestiales o el Hijo, ¿acaso alguna de las profecías de la Biblia sobre el regreso del Señor, aportadas por los humanos, puede ser precisa? De ninguna manera. Así pues, si queremos recibir al Señor, debemos ceñirnos a sus profecías. Esa es nuestra única esperanza para darle la bienvenida. Quienes esperen obstinados que el Señor venga sobre las nubes, están destinados a sucumbir ante los desastres. El Señor Jesús dijo: «Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad y os hará saber lo que habrá de venir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». ¿Qué podemos ver en estas profecías del Señor Jesús? Sus palabras nos dicen que Él regresa en los últimos días como el Hijo del Hombre. Este es en realidad la encarnación. Y Él principalmente pronunciará palabras expresando muchas verdades y guiará al pueblo escogido de Dios a conocer todas las verdades. ¿Qué obra realizará el Señor al venir y expresar verdades? Sin duda, realizará la obra de juicio comenzando por la casa de Dios, lo que prueba aún más que Dios realiza la obra de juicio en los últimos días expresando verdades. ¿Y cómo podemos dar la bienvenida al Señor? Él viene como Hijo del Hombre, de aspecto normal y sin nada claramente sobrenatural.
Nadie será capaz de ver que esta es la aparición de Dios solo por su aspecto exterior. La clave es escuchar las palabras del Hijo del Hombre y determinar si se trata de la voz de Dios. Para dar la bienvenida al Señor hay que reconocer la voz de Dios y abrirle la puerta. Si Él expresa verdades, pero la gente las ignora, ésta no podrá recibirlo. Esto se profetiza en el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se menciona 7 veces. Entonces, para darle la bienvenida al Señor, oír la voz de Dios es crucial. Es la única manera de hacerlo. Ahora, ¿sabes cuál es la clave para darle la bienvenida al Señor? Así es. Para darle la bienvenida, tenemos que buscar oír la voz de Dios. Y esta voz se refiere a las muchas verdades expresadas por el Señor retornado. Todas las verdades que las personas nunca han oído antes y las cosas que nunca se registraron en la Biblia. Las vírgenes sabias oyen que todas las palabras que expresa el Hijo del Hombre son la verdad. Todas son la voz de Dios, y rebosantes de alegría le dan la bienvenida al Señor. Solo el Señor es capaz de expresar la verdad. Solo el Señor es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que oiga las palabras del Hijo del Hombre, pero se muestre indiferente, o se niegue a aceptar la verdad, es una virgen insensata a la que el Señor abandonará. Sin duda alguna, sucumbirá en los desastres. Aún el mundo religioso no ha recibido al Señor. En cambio, ha sucumbido a los desastres y niega a Dios en un estado de desesperación. Los que son ovejas de Dios buscan el camino verdadero tras oír la voz de Dios, permitiéndoles darle la bienvenida al Señor. Debemos ser claros. Cuando el Señor regresa, se aparece como el Hijo del Hombre y expresa todas las verdades. Y la clave para encontrarlo es buscar cuáles son todas estas verdades que expresa el Señor. Buscar la iglesia desde la que Dios está hablando. Una vez hayas descubierto estas verdades, podrás encontrar su aparición y su obra siguiendo esa voz hasta su origen. Cuando descubras que todas las verdades que expresa el Señor son las que purificarán y salvarán a la humanidad, aceptarás el regreso del Señor y le habrás dado la bienvenida. Esta es la mejor y más sencilla manera de darle la bienvenida al Señor. No tienes que mirar al cielo, ni subir a un monte para recibir al Señor mientras desciende, ni tampoco orar las 24 horas del día. Tan solo necesitas vigilar y esperar sin descansar nunca en tu búsqueda de la voz de Dios. En este punto, algunos se preguntarán, ¿cómo podemos reconocer lo que oímos como la voz de Dios? De hecho, oír la voz de Dios no es nada difícil. El Señor Jesús dijo, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Cuando oigas que alguien da testimonio de la aparición y obra de Dios, o de que ha expresado verdades, debes estudiarlo de inmediato y ver si estas palabras que supuestamente ha dicho Dios son la verdad. Si son la verdad, debes aceptarlas, ya que las ovejas de Dios pueden oír su voz. Está predestinado por Dios. Y no depende de la educación que se tenga, ni del conocimiento de la Biblia que se tenga, o lo profundo de su experiencia. Como cristianos, ¿cómo nos sentimos al oír las palabras pronunciadas por el Señor Jesús? Incluso sin experiencia o comprensión de las palabras del Señor, en cuanto las oímos podemos sentir que son la verdad, que poseen autoridad y poder. Percibimos que son profundas y misteriosas, que van más allá de la comprensión humana. Tal es el papel de la intuición. Seamos o no capaces de expresarlo, este sentimiento es correcto. Y demuestra que, si una persona tiene corazón y alma, puede sentir el poder y la autoridad de las palabras de Dios. Así es oír la voz de Dios.
para profundizar, ¿qué características poseen las palabras de Dios? Sus palabras nos proporcionan sustento, desvelan misterios, inauguran una era y cierran la era anterior. Así como el Señor Jesús expresó verdades para pastorear, regar y proveer a la gente, también reveló los misterios del reino de los cielos. Nos señaló el camino. Arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Inauguró la era de la gracia, puso fin a la era de la ley y completó la obra de la redención, algo que ningún ser humano podía lograr. ¿No es esto cierto? Hoy existe un Hijo del Hombre que ha pronunciado palabras durante muchos años, expresando numerosas verdades. Después de leerlas, muchos han sentido que son las declaraciones del Espíritu Santo, la voz de Dios, y ya están seguros de que este Hijo del Hombre es el regreso del Señor Jesús, de que Él es Dios Todopoderoso en la carne. Dios Todopoderoso ha expresado las verdades necesarias para salvar a la humanidad, ha desvelado el plan de gestión de 6.000 años de Dios y realiza la obra de juicio comenzando por la casa de Dios. Ha iniciado la era del reino y ha puesto fin a la era de la gracia. ¿Quieren oír algunas de las palabras de Dios Todopoderoso, oír la voz de Dios? Leamos algunas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: Una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías. Y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador, con amor y aprecio. Hoy, sin embargo, ya no soy el Jehová, o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge del extremo de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que se le aparece al hombre en los últimos días, pero que está oculto entre los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama abrasadora, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, y que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad. Y todos verán que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero que en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que incineran todas las cosas, así como el sol de la justicia que revela todas las cosas. Esta es mi obra en los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo, el sol ardiente, la llama abrasadora, y que todos puedan adorarme, al único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Estoy llevando a cabo mi obra por todo el universo
y en el oriente se producen estruendos interminables como de truenos que sacuden a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz la que ha guiado a todos los hombres al presente. Hago que todos los hombres sean conquistados por mi voz, que caigan en esta corriente y se sometan ante mí, porque desde hace mucho tiempo he recuperado mi gloria de toda la tierra y la he emitido nuevamente en el oriente. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no suspira por mi hermosura? ¿Quién no vendría a la luz? ¿Quién no contemplaría la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no lo adora a Él, que es grande en poder? Mi voz se extenderá por toda la tierra. Me enfrentaré a mi pueblo elegido y les diré más palabras. Como los poderosos truenos que sacuden las montañas y los ríos, digo mis palabras a todo el universo y a la humanidad. Por tanto, las palabras en mi boca se han convertido en el tesoro del hombre, y todos los hombres aprecian mis palabras. El relámpago destella desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre se resiste a renunciar a ellas, y al mismo tiempo las encuentra insondables, pero se regocija aún más en ellas. Todos los hombres se alegran y regocijan, celebrando mi llegada como si acabase de venir al mundo un recién nacido. Por medio de mi voz, traeré a todos los hombres delante de mí. A partir de entonces, entraré formalmente a la raza de los hombres para que ellos vengan a adorarme. Con la gloria que irradio y las palabras en mi boca, haré que todos los hombres se presenten ante mí y vean que el relámpago destella desde el oriente y que yo también he descendido al monte de los olivos del oriente. Verán que llevo ya mucho tiempo en la tierra, ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente. Porque he resucitado hace mucho tiempo, me he alejado del seno de la humanidad y reaparecido luego con gloria entre los hombres. Soy aquel que fue adorado en eras innumerables antes de ahora, y también soy el infante abandonado por los israelitas en eras innumerables antes de ahora. Además, soy el todo glorioso Dios todopoderoso de la era actual. Que todos se presenten ante mi trono y vean mi semblante glorioso, oigan mi voz y contemplen mis obras. Esta es la totalidad de mi voluntad. Es el fin y el clímax de mi plan, así como el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, que cada lengua me reconozca, que todos los hombres depositen su fe en mí y que todas las personas se sometan a mí. Cuando vuelvo mi rostro al universo para hablar, toda la humanidad oye mi voz, y así ve todas las obras que en todo el universo yo he llevado a cabo. Los que van en contra de mi voluntad, es decir, los que se oponen a mí con las acciones del hombre, caerán bajo mi castigo. Yo tomaré las innumerables estrellas de los cielos y las haré de nuevo, y gracias a mí, el sol y la luna serán renovados. Los cielos ya no serán más como eran, y las innumerables cosas que hay sobre la tierra serán renovadas. Todo será hecho completo por medio de mis palabras. Las muchas naciones que hay en el universo serán divididas de nuevo y reemplazadas por mi reino, de forma que las naciones sobre la tierra desaparecerán para siempre,
y todas ellas se convertirán en un reino que me adore. Todas las naciones de la tierra serán destruidas y dejarán de existir. De los seres humanos del universo, todos los pertenecientes al diablo serán exterminados, y mi fuego ardiente abatirá a todos los que adoran a Satanás. Es decir que, excepto los que están ahora dentro de la corriente, todos quedarán reducidos a cenizas. Cuando yo castigue a los muchos pueblos, los del mundo religioso regresarán, en grados diferentes a mi reino, conquistados por mis obras, porque habrán visto la llegada del Santo cabalgando sobre una nube blanca. Toda la humanidad será separada según su propia especie y recibirá castigos proporcionales a sus acciones. Todos aquellos que se han opuesto a mí perecerán. En cuanto a aquellos cuyos actos en la tierra no me han involucrado, seguirán existiendo en la tierra bajo el gobierno de mis hijos y de mi pueblo, debido a la forma como se han comportado. Yo me revelaré a los innumerables pueblos y naciones, y con mi propia voz resonaré sobre la tierra, proclamando la terminación de mi gran obra, para que toda la humanidad la vea con sus propios ojos. ¿Cómo se sienten después de escuchar estas palabras? ¿Es esta la voz de Dios? Todas las palabras de Dios Todopoderoso están cargadas de poder y autoridad y estremecen a la gente. ¿Quién, sino Dios, puede hablar a la humanidad? ¿Quién puede expresar la voluntad de Dios para salvar a la humanidad? ¿Quién podría revelar el plan y los arreglos de Dios para su obra en los últimos días, además de predecir el destino de la humanidad? ¿Quién podría dar a conocer los decretos administrativos de Dios? Solo Dios es capaz de hacerlo. Las declaraciones de Dios Todopoderoso a toda la humanidad nos permiten sentir la autoridad y el poder de las palabras de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son declaraciones directas de Dios, la propia voz de Dios. Con estas palabras de Dios Todopoderoso es igual que tener a Dios mirando el mundo desde lo alto y hablando desde los cielos. Dios Todopoderoso está hablando a la humanidad desde su posición como Señor de la creación, revelando a la humanidad su carácter justo y majestuoso que no tolera ofensa. Aunque no comprendan las verdades contenidas en sus palabras, o no tengan ninguna experiencia o entendimiento real al escucharlas, todos los que son ovejas de Dios seguirán sintiendo que cada palabra de Dios Todopoderoso está llena de poder y autoridad, y estarán seguros de que se trata de la voz de Dios y que viene directamente del Espíritu de Dios. Esto confirma las palabras del Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ahora que hemos oído la voz de Dios y visto las verdades que Él ha expresado, ¿qué obra ha venido a hacer con la expresión de las verdades? Ha venido a hacer la obra de juicio de los últimos días, algo que se puede probar con las profecías del Señor Jesús. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga,
os guiará a toda la verdad y os hará saber lo que habrá de venir. Sin olvidar este versículo del primer libro de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Todas estas profecías son muy claras. El juicio en los últimos días comenzará con la casa de Dios y se llevará a cabo entre todos aquellos que hayan aceptado la obra de juicio de Dios de los últimos días. Es decir, el Hijo del Hombre encarnado expresará muchas verdades en la tierra para juzgar y purificar a la humanidad, guiando al pueblo escogido de Dios a conocer todas las verdades. Esta es la obra de juicio desempeñada por el Salvador en los últimos días, una obra que Dios planificó hace mucho. Dios Todopoderoso vino hace ya bastante tiempo. Ha expresado todas las verdades para la salvación de la humanidad y sacudió al mundo y a religiones y denominaciones. Cada vez más personas prestan atención a la voz de Dios y buscan el camino verdadero. Dios Todopoderoso no solo ha revelado todos los principales misterios del plan de gestión de 6,000 años de Dios, y nos ha contado misterios de la verdad como los objetivos de Dios en su gestión de la humanidad, como hace sus 3 etapas de la obra salvadora y la verdadera historia detrás de la Biblia. Además, Dios Todopoderoso también ha revelado que Satanás corrompe al hombre y nuestra naturaleza contraria a Dios, a la par que ha señalado la senda para que nos despojemos de la corrupción y nos salvemos. Dios Todopoderoso también ha revelado los auténticos destinos de la gente, el desenlace para cada persona, cómo Dios pondrá fin a la era y cómo aparecerá el reino de Cristo. Se nos ha revelado cada uno de estos misterios de la verdad. Dios Todopoderoso ha pronunciado millones de palabras, que son las verdades que se usan para juzgar y purificar a la humanidad. Esta es la obra de juicio realizada por Dios en los últimos días. Es un paso de la obra para purificar a conciencia y salvar a la humanidad por medio de palabras. Por lo tanto, ¿cómo es que Dios Todopoderoso lleva a cabo la obra de juicio? Veamos lo que dicen sus palabras. La obra del juicio es la propia obra de Dios, por lo que, naturalmente, debe ser llevada a cabo por Dios mismo. No puede ser hecha por el hombre en su lugar. Puesto que el juicio es el uso de la verdad para conquistar al hombre, no hay duda de que Dios aún aparecería en la imagen encarnada para realizar esta obra entre los hombres. Es decir, Cristo de los últimos días usará la verdad para enseñar a los hombres alrededor del mundo y hacer que todas las verdades sean conocidas por ellos. Esta es la obra del juicio de Dios. La obra de Dios en la encarnación actual consiste en expresar su carácter, principalmente por medio del castigo y el juicio. Con base en esto, trae más verdad al hombre y le señala más formas de práctica y de este modo logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su propio carácter corrupto. Esto es lo que yace detrás de la obra de Dios en la era del reino. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y para analizar minuciosamente sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto.
En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, la expone, la trata y la poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de exposición, de trato y poda no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido acerca de Dios y, además, obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Tras leer sus palabras debemos ver que la obra de juicio de Dios en los últimos días se realiza principalmente expresando la verdad, utilizándola para juzgar, purificar y salvar a la humanidad. Es decir, en los últimos días, Dios purifica a la humanidad a través de su obra de juicio, perfecciona a un grupo de personas y crea un grupo de quienes son de un mismo sentir con Dios, el fruto del plan de gestión de 6.000 años de Dios. Este es el enfoque de la obra de juicio de los últimos días. Por eso Dios Todopoderoso ha estado expresando verdades desde que vino y ha revelado y juzgado todo carácter corrupto de la gente. También ha estado purificando y transformando nuestras actitudes corruptas al podarnos y tratarnos, lo que resuelve la pecaminosidad del hombre y permite que nos libremos de la influencia de Satanás y seamos capaces de someternos a Dios. Esto puede confundir a algunas personas, pensando que el Señor Jesús ya redimió a la humanidad. ¿Y por qué seguiría el Salvador expresando verdades para juzgarnos en los últimos días? Porque el Señor Jesús solo realizó la obra de redención, lo que significa que la fe en Él conlleva el perdón de los pecados, lo que capacita a las personas para presentarse ante Dios en oración, comunicarse con Él y disfrutar de su gracia. Pero la ofrenda por el pecado del Señor Jesús no pudo resolver la pecaminosidad humana, solo perdonó los pecados. Todo esto son hechos. Por eso, los que vivieron en la era de la gracia reconocieron que, incluso tras el perdón de los pecados, seguíamos pecando sin poder evitarlo. No podíamos estar libres de pecado. Pasábamos por la vida pecando de día y confesándonos de noche. Por eso el Señor Jesús profetizó: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad y os hará saber lo que habrá de venir». Esto se refiere a la obra del juicio de los últimos días que el Señor Jesús realizaría a su regreso, que purifica al hombre de sus actitudes corruptas y resuelve la raíz de su pecaminosidad. Así es como se salva a la gente completamente.
Si la gente experimenta la redención del Señor y no el juicio de los últimos días, solo puede reconocer cuáles de sus actos son pecaminosos. No pueden ver la causa de la pecaminosidad del hombre. Es decir, son incapaces de entender la naturaleza satánica del hombre y sus actitudes satánicas, mucho menos resolverlas. La única manera de resolver el problema del carácter corrupto, causa de la pecaminosidad humana, es experimentar la obra de juicio de Dios. Dios Todopoderoso dice: antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya habían sido plantados en su interior, y, después de miles de años de ser corrompido por Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza establecida que se resiste a Dios. Por tanto, cuando el hombre ha sido redimido, no se trata más que de un caso de redención en el que se le ha comprado por un alto precio, pero la naturaleza venenosa que existe en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan sucio debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento. El hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista, así como la segunda etapa en la obra de la salvación. El hombre llega a ser ganado por Dios por medio del juicio y el castigo por la palabra, y es por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y revelar que todas las impurezas, las nociones, los motivos y las aspiraciones individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. A pesar de que el hombre puede haber sido redimido y perdonado de sus pecados, solo puede considerarse que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con éstas. Sin embargo, cuando el hombre que vive en un cuerpo de carne no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente su carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayor parte de la humanidad peca durante el día y se confiesa por la noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para el hombre, no podrá salvarlo del pecado. Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. No resulta fácil para el hombre ser consciente de sus pecados. No tiene forma de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada y debe depender del juicio por la palabra para lograr este resultado. Solo así puede el hombre ser transformado gradualmente a partir de ese momento. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios
realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y, así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Dios ha adoptado una forma carnal para venir y realizar la obra de juicio y expresar muchas verdades, y está revelando y juzgando a las personas a largo plazo. Si no, la gente no puede apreciar su corrupción ni conocer su naturaleza y esencia. Mediante este juicio, las personas también verán la justicia y santidad de Dios y desarrollarán reverencia hacia Él. Solo así podremos despojarnos de nuestra corrupción y vivir con real semejanza humana. Puede decirse que la única manera de lograr esto es que Dios encarnado exprese verdades para realizar la obra de juicio. Por eso, el hecho de que Dios Todopoderoso declare palabras usando la verdad para realizar la obra de juicio es tan fundamental y tan significativo. La clave de si un creyente puede salvarse y tener un buen destino está en si es capaz de darle la bienvenida a Dios y su obra. Así pues, lo clave es si alguien es capaz o no de oír la voz de Dios. Muchos creen en el Señor durante toda su vida, pero llegan al ocaso sin oír nunca la voz de Dios. Y así sus esfuerzos son en vano. Por eso, ser capaz de oír la voz de Dios es la clave para determinar si alguien puede alcanzar la salvación plena y obtener un buen destino. Muchos leen las palabras de Dios Todopoderoso y reconocen que son la verdad, pero igual no pueden reconocer que Dios Todopoderoso es el Señor retornado. Es una verdadera vergüenza. Y el resultado de la ceguera humana. Aquellos que no conocen al Señor están destinados a caer en los desastres. Por último, leamos unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: en la era del reino, Dios usa las palabras para iniciar la nueva era, para cambiar los medios por los cuales Él obra y para llevar a cabo la obra de la era entera. Este es el principio por el cual Dios obra en la era de la palabra. Él se hizo carne para hablar desde diferentes perspectivas, de modo que el hombre pudiera ver realmente a Dios, quien es la palabra manifestada en la carne, y para que pudiera contemplar su sabiduría y su maravilla. Este tipo de obra se realiza para lograr mejor los objetivos de conquistar al hombre, perfeccionarlo y descartarlo, que es el verdadero significado del uso de las palabras para obrar en la era de la palabra. A través de estas palabras, las personas llegan a conocer la obra de Dios, su carácter, la sustancia del hombre y aquello en lo que el hombre debe entrar. A través de las palabras, la obra que Dios desea llevar a cabo en la era de la palabra fructifica en su totalidad. A través de estas palabras, las personas son expuestas, descartadas y probadas. Las personas han visto las palabras de Dios, han oído estas palabras y han reconocido su existencia. Como resultado, han llegado a creer en la existencia de Dios, en su omnipotencia y sabiduría, así como en el amor de Dios por el hombre y su deseo de salvarlo. El término palabras puede ser sencillo y corriente,
Pero las palabras procedentes de la boca del Dios encarnado sacuden el universo, transforman el corazón de las personas, transforman sus nociones y su antiguo carácter, y la apariencia que el mundo entero solía tener. A lo largo de las eras, solo el Dios de la actualidad ha obrado de esta manera, y solo Él habla así y viene a salvar al hombre de ese modo. A partir de este momento, el hombre vive bajo la guía de las palabras de Dios, y es pastoreado y provisto por sus palabras. La gente vive en el mundo de las palabras de Dios, entre las maldiciones y bendiciones de sus palabras, y hay incluso más personas que han llegado a vivir bajo el juicio y el castigo de las mismas. Todas estas palabras y esta obra son en aras de la salvación del hombre, en aras del cumplimiento de la voluntad de Dios y en aras de cambiar el aspecto original del mundo de la antigua creación. Dios creó el mundo utilizando palabras, guía a las personas en todo el universo utilizando palabras y las conquista y las salva utilizando palabras. Al final, Él utilizará palabras para llevar a la totalidad del mundo antiguo a su fin, completando así todo su plan de gestión.